Reciban un cordial saludo. Este es el primer café para el azúcar con el resumen semanal de lo acontecido en la semana del 10 al 14 de agosto de 2026. Este es el primer café para el azúcar y está la información relevante. Esta semana inició con un fuerte movimiento sísmico que no solo movió la tierra, sino también nos movió el espíritu y el alma, obligándonos a hacer una pausa en lo cotidiano para darle espacio a lo que es verdaderamente importante. La familia, los colaboradores, los amigos, los vecinos, en fin, las personas que nos rodean. Miradas a los ojos, con honesta empatía, reconfortan hasta lo más profundo de nuestro ser. Quiero dar un sentido agradecimiento a todos los que han manifestado sus mensajes de solidaridad y de apoyo. Ya estamos avanzando en todos los frentes. Y quiero darle gracias a Dios porque en medio de semejante tragedia, Él es nuestro soporte, nuestra fortaleza. Sentimos mucho el apoyo de Dios en todo momento. Y te damos gracias a ti, Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. En el mercado, octubre del número 11 cerró la semana en 16,60 centavos de dólar por libra, acumulando una ganancia de 125 puntos en la semana después de tocar el máximo de 16,85 el viernes, antes de cederse terreno en la tarde. Octubre del número 5 cerró en 511,20 dólares, por encima de los 500 dólares por segundo día consecutivo. Fue la semana donde el mercado alcanzó su nivel más alto desde el 12 de agosto de 2025 y donde convergieron los tres factores que el mercado llevaba esperando por meses. Tres factores que ayudaron a que el precio estuviera al alza durante esta semana. Factor alcista número 1, el niño alcanza una probabilidad del 90% de ocurrencia y los modelos están proyectando anomalías de hasta 2.9 grados centígrados. La NOAA elevó esta semana la probabilidad de un niño muy fuerte en los próximos meses al 90%, con anomalías de temperatura superficial del mar ya por encima de 2 grados centígrados en el Pacífico ecuatorial. Para el cuarto trimestre de 2026, esa probabilidad sube al 95%. Los modelos proyectan anomalías entre más 2.3 y más 2.9 grados centígrados entre octubre y diciembre, lo que colocaría este evento como el más intenso desde 1950 con una probabilidad del 69%. El debilitamiento del fenómeno ya no se espera sino después de que haya empezado el 2027. Un super El Niño de esa magnitud reduce los rendimientos de caña en India, Tailandia y el norte de Australia durante la temporada 27-28. El mercado ya está incorporando ese riesgo en los contratos diferidos, como también en el precio spot al mismo tiempo. Factor alcista número 2. La producción acumulada de azúcar en Centro-Sur cae 12.4% en la zafra actual. En la segunda quincena de julio, la molienda en Centro-Sur cayó 8.4% interanual hasta 46,08 millones de toneladas, con 1.4 días perdidos por lluvia en esa región, según estiman analistas. La mezcla azucarera llegó a 48,51 en la quincena, una caída de 5.5 puntos porcentuales interanuales. El promedio acumulado de la zafra ya se ubica en 44.24%, con una caída de 7.5 puntos porcentuales frente al año anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que la producción de azúcar en la segunda quincena de julio fue de 3 millones de toneladas, una caída de 17.6% interanual. Acumulado desde el 1 de abril, ya la producción total llega a 16.9 millones de toneladas, que es un 12.4% por debajo del año anterior. Eso quiere decir también que Brasil está moliendo más caña acumulada, pero produce significativamente mucha menos azúcar. Ese diferencial en el ajuste de oferta más concreto y más grande del mercado en este momento. Factor alcista número 3, el etanol en Brasil sube 8% en una semana y la ley PLP 114 está protegiendo su ventaja competitiva. Los precios del etanol hidratado para productores en Sao Paulo subieron 8.2% en una semana hasta 2.1955 reales por litro. El etanol anhidro subió 6.6% hasta 2.5078 reales por litro. En Paulina, el precio CIF del hidratado subió 10.3% en la semana. El catalizador fue doble, el alza en los precios del azúcar en Nueva York y el regreso de la demanda de los distribuidores tras el fin de las vacaciones escolares. Además, el Congreso aprobó la ley PLP 114-26, que establece que cualquier reducción de impuestos o subsidio a los combustibles fósiles debe preservar la ventaja competitiva del etanol. Con ese beneficio incluido, el equivalente del etanol hidratado sube a 15,25 centavos de dólar por libra, FOB Santos, reduciendo la ventaja del azúcar BHP a solo 155 puntos. Si esa brecha sigue comprimiéndose, los ingenios tienen menos incentivos para favorecer el azúcar sobre el etanol. Ahora vamos a ver los tres factores que contuvieron la subida del precio o que incluso lo estuvieron presionando a la baja. Factor bajista número 1, el viernes fue una sesión de reversión técnica desde los máximos con volúmenes de 74,000 lotes en la jornada. Octubre abrió el viernes pasado en 16.75 y tocó el máximo de 16.85 en los primeros minutos. Desde ese punto comenzó una caída sostenida que llevó el precio hasta el mínimo de 16.50 en la tarde, antes de cerrar en 16.60. El volumen de 74,000 lotes en una sesión de reversión tiene peso técnico. Cuando el mercado llega a un máximo relevante con un volumen alto y cierra lejos de ese máximo en la misma sesión, los vendedores de origen, o sea los productores y los tomadores de ganancias especulativos estuvieron muy activos.
El mismo patrón ocurrió en el contrato número 5 de Londres, apertura en $517,90 por tonelada, máximo en $519,80 y cierre en $511,20. Esa reversión fue coordinada entre ambos mercados. Factor bajista número 2, las exportaciones brasileñas de azúcar en contenedor caen 19,4% en lo que va corrido del año. Las exportaciones brasileñas de azúcar en contenedor totalizaron 236.600 toneladas en junio, una caída de 18,6% interanual. En el acumulado del año, las exportaciones en contenedor suman 869.000 toneladas, una caída del 19,4% interanual. El azúcar en contenedor abastece mercados de nicho y destinos de volumen menor que no tienen acceso a cargamentos a granel. Una caída de esa magnitud en ese segmento indica debilidad en la demanda de compradores medianos y pequeños, que finalmente son los más sensibles al precio. Cuando ese segmento compra menos, la demanda global real no está tan ajustada como el precio de futuros nos está sugiriendo. Factor bajista número 3, el etanol sube pero sigue 317 puntos por debajo del BHP sin el beneficio que está cubriendo ahora la nueva ley. Sin ese beneficio de la ley PLP 114 del 2026, el etanol hidratado equivale a 13,62 centavos por libra FOB Santos, mientras el BHP para exportación cotiza 16,80 centavos por libra. Esa brecha de 317 puntos es el incentivo económico más directo para que los ingenios favorezcan la producción de azúcar, pero a pesar de esa diferencia histórica, la mezcla azucarera acumulada sigue cayendo frente al año anterior. Los ingenios no pueden aumentar la mezcla azucarera porque la calidad de la caña está afectada por las lluvias y el crecimiento vegetativo, que está limitando la extracción de la sacarosa. La rentabilidad está en el azúcar, pero, según lo que se ve, la agronomía no permite aprovecharla al máximo. Esa restricción es bajista para el potencial alcista de la oferta en el corto plazo. Ahora, 3 señales que tenemos que monitorear en la próxima semana del 17 al 21 de agosto. Señal número 1 muy importante. El Commitment of Traders del viernes pasado marcó un punto de inflexión histórico. El informe de esta semana registró el mayor movimiento en el posicionamiento especulativo de los últimos años. La posición neta especulativa pasó de un corto neto a un largo neto por primera vez en muchísimos meses, con un cambio de 116.888 lotes cortos que llevó la posición a 25.057 lotes largos. 4 datos dentro del informe que definen lo que viene. Primero, los fondos de índice compraron 40.538 lotes netos en azúcar, el mayor aumento semanal de índices en todo el conjunto de materias primas agrícolas, que en total sumaron solo 32.225 lotes. El azúcar lideró la compra de índices en los 13 granos y softs de la semana. Segundo, los no comerciales cubrieron 52.307 lotes cortos y compraron 43.816 lotes largos. La cobertura de corto superó a la compra nueva, lo que indica que el movimiento alcista fue más un cierre de posiciones vendedoras que de convicción compradora nueva. El corto bruto no comercial sigue en 246.700 lotes, todavía con recorrido de cobertura pendiente. Tercero, y aquí está la señal de advertencia más importante, los comerciales vendieron 153.046 lotes. El corto bruto comercial llegó a 642.741 lotes, el nivel más alto desde la semana del 28 de noviembre del 2023, cuando el número 11 cotizaba por encima de 27 centavos. Los comerciales están vendiendo con convicción a los niveles actuales. Eso incluye venta de origen y venta de trade. Cuando los participantes con conocimiento del mercado físico venden con esa magnitud, el mercado está enviando una señal sobre el precio justo desde la perspectiva de la oferta real. Cuarto, la posición de spreads subió 81.253 lotes hasta 367.948 lotes, el nivel más alto desde febrero del 2010. Esa posición de spreads refleja actividad de posiciones y arbitraje entre vencimientos que añade complejidad a la lectura del posicionamiento neto. La pregunta concreta para esta semana del 17 al 21 de agosto es si los comerciales tienen razón, si el flujo de comercio físico, si la mejora en la mezcla azucarera de Brasil y la demanda global justifican estos precios por encima de 16,50. El corto bruto no comercial restante de 246.700 lotes sigue siendo combustible alcista. Si los comerciales acertaron y el mercado se adelantó a los fundamentales, la venta comercial de 153.046 lotes en una semana va a pesar sobre cada intento de recuperación. Señal que tenemos que vigilar esta próxima semana número 2, si octubre del número 11 puede sostenerse por encima de 16,55 y confirmar un nuevo rango y un cambio de tendencia. El máximo histórico de marzo estaba en 16.65 centavos, esta semana octubre lo superó intradía con el máximo en 16.85, pero no cerró por encima de ese nivel. Si la semana del 17 al 21 de agosto produce un cierre por encima de 16.65 con volumen real, el mercado estará confirmando que este nivel es ahora el soporte y el próximo objetivo técnico estaría alrededor de 17 centavos de dólar la libra. Si octubre retrocede por debajo de 16, durante la semana la reversión del viernes fue una señal de agotamiento y el mercado regresa al rango entre 15.50 y 16.50. Ese nivel de 16.65 es el que vengo advirtiendo que definirá el carácter del movimiento. Señal número 3 a vigilar, el reporte de única para la primera quincena de agosto y la mezcla azucarera. Este reporte llegará también durante la semana del 17 al 21 de agosto y va a revelar si la mezcla azucarera respondió al incentivo de precio durante la primera quincena de agosto con el azúcar BHP en 16.80 centavos de dólar la libra.
y con un alcohol hidratado en 13,62 sin el subsidio de la nueva ley. Los ingenios tienen el mayor incentivo económico del año para producir azúcar. Si la mezcla azucarera sube por encima del 50% en la quincena, el mercado está interpretando que la oferta de azúcar va a aumentar y el precio puede ceder. Si la mezcla sigue por debajo del 48% a pesar de los precios, confirma que las restricciones agronómicas son reales y que el ajuste de oferta es estructural. Ese dato va a mover el mercado el día de su publicación. Ahora, para cerrar, tengamos en cuenta lo siguiente. El mercado llegó esta semana a su nivel más alto en un año. ¿Qué lo impulsó? India, el fenómeno del Niño y Brasil al mismo tiempo. La pregunta ahora no es si el rally fue real, la pregunta es si existe suficiente fundamento para sostenerse en estos niveles. Porque como dice el libro de Proverbios capítulo 10, 19, en la multitud de palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. El mercado ya habló con volumen esta semana. Hay que escuchar lo que el mercado está diciendo antes de actuar. Nos escuchamos el próximo lunes con el primer café para el azúcar listo. Y les recuerdo, no olviden que Pereira, el eje cafetero y Colombia en general nos necesita. Que tengan un feliz fin de semana. La taza, baja la ansiedad. Antes del ruido, vamos a conversar.